El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Este es un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta mañana dejamos en el uso de la palabra al doctor en arquitectura Mario Raúl Ramírez de León, quien es el director de investigación de la Facultad de Arquitectura. Bienvenidos. Buenos días, les saluda Mario Ramírez, director de investigación. Hoy nos acompañan la doctora Olga Edith Ruiz, la licenciada María Buginskaya Salazar, integrantes del equipo de trabajo que desarrolló la investigación Líquenes que afectan el patrimonio edificado en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala por el método de investigadores, que ha sido una investigación desarrollada conjuntamente con la División de Desarrollo Académico, la DDA, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, con el patrocinio de la Dirección General de Investigación DIGI y como parte de la convocatoria diferenciada durante el año 2023. Nos acompaña también nuestro asistente, el estudiante en asistente de investigación, Alexander Sagastume. Entonces, sin más, pues le cedemos el micrófono para que conduzca las entrevistas. Muchas gracias, doctor Ramírez. El día de hoy voy a presentarles la entrevista sobre los líquenes que afectan el patrimonio edificado del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala por el método de bioindicadores. Pues podemos dar de inicio a la entrevista. ¿Cuáles fueron las motivaciones para llevar a cabo este proyecto de los líquenes que afectan el patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala? Gracias, Alexander. En este caso, parte de inquietudes que se desarrollan tanto en la Facultad de Arquitectura como en la División de Desarrollo Académico en cuanto a aspectos poco explorados del patrimonio y que en este entorno multidisciplinar del cual se estaba platicando, resulta ser que en este patrimonio hay indicadores, quiere decir una serie de elementos que nos pueden dar una pista, vamos a decir, de la salud que tienen los bienes culturales, en particular el patrimonio edificado. Y es que, aunque sí hay estudios previos sobre la presencia de líquenes en un entorno natural, y resulta ser que en cuanto a patrimonio edificado no se había abordado, y eso pues es una cuestión innovadora, por lo menos en el contexto local. Nuestro objeto de estudio estuvo en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, con varios casos de estudio, y esto pues nos permitió pues ir explorando estas diferentes aristas del patrimonio, y vale decir también ciertos hallazgos que se fueron acumulando a la hora de aplicarlo, precisamente porque era un campo poco explorado. Y eso pues desde la perspectiva de cada una de las disciplinas, que es una oportunidad también para que nuestras compañeras puedan ampliar este tema de esa visión multidisciplinar. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues como parte del equipo de investigación de este proyecto, también fue para mí como profesional psicóloga un reto el lograr compatibilizar cada uno de nuestros conocimientos con cada una y cada uno de los integrantes del equipo. Creo que esto fue sumamente enriquecedor porque queda mucho, digamos, quedan muchas experiencias y vivencias fuera del trabajo ya a la hora de realizar el informe, pero que también fueron sumando a todo el cúmulo de información que logramos recabar. Y creo que en algún momento algunas de las personas y aún nosotros nos hacíamos la pregunta o teníamos la inquietud de cómo íbamos casando y cómo iba casando la psicología en un tema que tenía que hablar sobre líquenes y sobre el patrimonio edificado. Y fue justamente en la memoria histórica aparece para nosotros este tema y hace ese match dentro
dentro del equipo, el que el patrimonio edificado está creado por seres humanos, ¿verdad? Y este patrimonio va contando una historia, se va dando a través de la historia en momentos específicos que promueven también en la vivencia colectiva esta memoria que se va formando. Uno de los temas principales que abordamos fue justamente eso, ¿verdad? Desde la memoria individual y la memoria colectiva, porque vamos creando una memoria desde el momento en que nacemos y aún antes se van creando memorias que van formando y dándonos identidad y dándonos esas especificidades a cada uno, pero también como colectivo vamos creciendo en una generación, pero a la par de otras generaciones, ¿verdad? Y estas historias que va contando, por ejemplo, uno de los lugares que fueron parte de este estudio fue el Paraninfo universitario. Y pues la historia que cuenta el Paraninfo en cuanto al periodo posguerra nos habla también de la historia de la Universidad de San Carlos, de la historia de los estudiantes, de cómo en este momento también nosotros resignificamos esa historia y cómo nos hacemos parte de ella, aún no habiendo vivido en esos periodos, pero volteando a verla y queriendo rescatarla y resignificarla, como comentaba, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría también comentar que para ampliarles a los radioescuchas que el proyecto se formuló con esas perspectivas, con esa perspectiva multidisciplinaria, pero también déjenme decirles que se trabajaron 8 casos, los cuales fueron, como mencionaba la licenciada, el Paraninfo Universitario, el Museo de la Universidad de San Carlos, el Palacio de Gobernación, antiguo Palacio de la Policía Nacional, el Templo de San Francisco, el Palacio Nacional de la Cultura, la Catedral Metropolitana, el Portal del Comercio y la Biblioteca Central. Entonces, cada uno de ellos conformó los 8 casos, como bien les decía, de estudio que se hicieron dentro del proyecto, pero con diferente perspectiva, como lo hemos visto. Fue muy enriquecedor toda esta parte, porque cada uno de ellos nos proveyó de no solamente de historias, sino de las vivencias que se pueden tener a través de de estas edificaciones patrimoniales. Eso lo que se puede resaltar. Sí, muchas gracias. Y es que cada una de las disciplinas aportó sus saberes, sus marcos conceptuales y metodológicos para poder abordar estos 8 casos de estudios circunscritos en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Vale la pena mencionar que también hubo estudios precedentes de la Facultad de Arquitectura cuando se gestó esta delimitación del centro, de lo que ahora es el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Y un aspecto importante es que los líquenes, pues como está indicado en el título del proyecto, son sensibles a aspectos ambientales, algo muy patente tal vez hoy con lo que estamos viviendo del cambio climático. Como son sensibles a aspectos ambientales y a la contaminación, entonces pueden eventualmente servir como bioindicadores. Eso dicho de manera general. Eso quiere decir que en el proyecto se incluyó la toma de muestras, por ejemplo, de estos líquenes que se podían detectar en los casos de estudio, levantado fotográfico, realización de recorridos también en el centro histórico, en el cual pues cada una de las disciplinas iba aportando pues estos saberes. Hubo algunas entrevistas también que se hicieron a personas en el centro histórico para estas percepciones, y todo esto lo que fue generando fue una serie de constructos en los cuales fue emergiendo pues algunas cuestiones interesantes desde la perspectiva de cada una de las disciplinas. Por ejemplo, el color. El color resulta ser fundamental, y este color, desde un aspecto puramente perceptivo, también se va a ver afectado, por ejemplo, por la presencia o no de estos líquenes. Por supuesto que desde la perspectiva de cada una de las disciplinas puede considerarse la presencia de estas colonias de líquenes como una variación cromática, o para algunos como una mancha. Quiere decir que esas alteraciones cromáticas forman parte de este conjunto de elementos que forman parte del patrimonio, y que en conjunto, desde la perspectiva de la restauración de monumentos, puede conformar una pátina. Quiere decir esta idea dentro de la memoria también de esta
antigüedad que pueden tener los edificios. Quiere decir, pues son aspectos que se fueron abordando y por supuesto dentro de la disciplina ya de la arquitectura y pues el análisis de la misma, los diferentes estilos arquitectónicos presentes en el centro histórico que van de lo neoclásico a lo ecléctico y moderno, pues dentro de la variedad de estilos, la riqueza de estilos que se encuentra en el centro histórico y cada uno de estos obviamente con una cierta carga emocional que ya lo mencionaba la doctora Ruiz y la licenciada Salazar, que forma parte de esta memoria y en turno de esta construcción de una identidad. Entonces, eso pues son aspectos interesantes de esta confluencia de las disciplinas. Y entonces, pues eso es lo que podemos comentar. Muchas gracias, doctor. ¿Qué significa la memoria individual y colectiva en el patrimonio unificado para ustedes? Pues como ya mencionábamos en la pregunta anterior, definitivamente encontrarnos con este proyecto fue despertando varias emociones en cada uno de nosotros como investigadores y eso también quisimos plasmarlo en nuestro informe y también quisimos hacer esa conexión con las y los estudiantes, porque todos tenemos una historia, todos tenemos memorias que guardamos y estas memorias, en primer lugar, se van creando a través de nuestros sentidos, desde nuestra vista, ¿verdad? Como mencionaba el doctor Ramírez, los colores que podemos ver, también a través de lo que escuchamos, a través de lo que olemos, de lo que podemos sentir, de lo que podemos degustar y desde otros sentidos también que van ampliando esas sensaciones, pero también esas emociones tienen una carga que puede ser positiva, ¿verdad? Puede evocarnos un recuerdo que nos haga sonreír, por ejemplo, pero también un recuerdo que nos genere tristeza, que nos genere miedo, que nos genere frustración, preocupación. O sea, las emociones, la memoria a través de las emociones es capaz de evocar esa infinidad y esa universalidad de emociones y sentimientos que tenemos los seres humanos, no importando la etnia, no importando tu lugar de origen, tu posición socioeconómica, y es esa universalidad de las emociones y de la memoria la que reúne todos estos aspectos y nos conecta con los y las estudiantes, con la población en general guatemalteca y de otros países, porque acá pues también cabe mencionar que tuvimos la oportunidad de contar con dos invitados de nacionalidades extranjeras que aportaron también desde nuestro estudio bibliográfico otros trabajos que están realizando en otros países, pero que nos demuestran esa conexión de la que hablo, ¿verdad? De que a pesar de que podemos sentirnos en algún momento tan lejos, estamos viviendo realidades y situaciones similares. Por ejemplo, contamos con la intervención de la doctora Sofía Marín. Ella trabaja en la universidad, en una de las universidades de España, y trabajaban un concepto similar acerca de la memoria en museos. Y esta memoria la iban conectando con sus estudiantes a través de esa memoria individual con, por ejemplo, un tesoro familiar individual. Y nos gustó esta idea porque también conecta con nuestras historias, el cómo vamos encontrando esa relación con el patrimonio a través del valor que le damos a algo tangible, ¿verdad? Como puede ser, por ejemplo, una joya, un libro, algo tangible o intangible también que nos hayan heredado nuestra abuela, nuestro abuelo, una tía, un familiar, y le agregamos ese valor emocional, sentimental, que hace que nos importe y que nos preocupe. Y se trasladaba este mismo sentimiento al patrimonio edificado, que muchas veces nos pasa que por verlo, sentir que no es parte nuestra, nos hace también
dejarlo a un lado, no prestarle atención, no cuidarlo y darnos cuenta que el patrimonio edificado del país también nos pertenece, también es nuestro, también cuenta nuestra historia, eh, nos hace ver este patrimonio de forma diferente, ¿verdad? Los líquenes, al igual que el patrimonio edificado en sí, también tienen una voz silenciosa que va contando ese paso del tiempo. Como bien lo dice el mismo título de nuestra investigación, es un bioindicador de la contaminación que hay alrededor, ¿verdad? Entonces también pudimos observar que en ciertas áreas, dependiendo de la ubicación geográfica del patrimonio edificado en sí, habían áreas que estaban con mayor proliferación de líquenes y nuevamente, ¿verdad? Les comento que pues estos son bioindicadores que van demostrando, que van hablando, que van contando sobre esta contaminación. Entonces, justo eso, ¿verdad? Cuando logramos hacer esa conexión de que este patrimonio edificado también es parte de mi historia, también me pertenece y nos pertenece en la colectividad, pues logramos hacer una transformación de la manera en la que lo vemos y también tomamos esa conciencia del cuidado que requiere y la historia que ha ido contando y que sigue contando y seguirá contando a través de mis vivencias como generación y de las que vienen después de mí. Y me gustaría agregar que en esta construcción de la memoria, en tanto lugares urbanos, por ejemplo, los casos de estudio que se fueron seleccionando, dentro de la disciplina de la arquitectura también se puede tener aproximaciones de corte fenomenológico, quiere decir, no son solamente edificios o construcciones, sino más bien son lugares. Estos lugares son los que son depositarios de todas estas ideas, de todos estos sentimientos y entonces tenemos ya no solamente edificios, sino lugares de reunión, lugares de meditación, lugares que evocan todos estos sentimientos y toda esta historia. De hecho, también encontramos distintos elementos que evocaban esta memoria, por ejemplo, en el atrio de la catedral, pues los pilares de la reja perimetral, pues tenían pues grabados los nombres de víctimas. Entonces, todo eso es parte de la memoria y de esta construcción de lugares, que es como los seres humanos, de hecho, consumen el espacio. Entonces, es un entorno edificado lleno de significados. Eso es lo que quisiera agregar. Gracias. A mí también creo yo que es importante agregar esta parte de la propuesta educativa que se tuvo dentro del proyecto, que conformó parte del objetivo número 4, donde se planteó que para propiciar en los estudiantes un acercamiento e interés sobre la conservación y el cuidado de las edificaciones patrimoniales del centro histórico, que es imprescindible la sensibilización encontrando un sentido identitario que les haga resignificar la historia, la memoria, los imaginarios, el poder, la represión, la libertad, el compromiso de resguardo y de dotar de un nuevo sentido en que las nuevas generaciones se sientan incluidas. Esto es tan importante porque para entender este comportamiento se debe de mencionar la necesidad del olvido en una sociedad que ha sido constantemente golpeada, dividida por sus grupos étnicos, sus idiomas, sus clases sociales. Es inevitable hablar de esto, pero es importante también porque los estudiantes desde el primer año hasta cuando cierran su pensión tienen que tener esa sensibilidad en función de que cuando ya estén en su ejercicio profesional, puedan no solamente ver esas edificaciones patrimoniales como un material, sino sentirse y apropiarse que forman parte de esa historia que sus abuelos, sus bisabuelos vivieron y que ellos posiblemente si llegan a tener hijos, pues sus hijos, sus nietos podrán ver y van a hacer el significado de esa herencia y de esa identidad que van a tener. Nosotros quisimos trabajar con el equipo a través de pósters científicos y de trifoliares, cada uno con los 8 casos que se trabajaron, que creo yo que es importante y además tiene una parte georreferencial, tiene un QR donde se puede también observar
la información de cada una de los casos que se hicieron. Y creo yo que es importantísimo resaltar esa parte porque es un proyecto que no solamente se vio desde una mirada de la arquitectura, sino se involucró a diferentes profesiones y además de esto es una parte también que queremos, pues si se le puede dar el seguimiento para trabajar ya con los estudiantes, toda esta parte. ¿Por qué no pensarlo también que se pudiera incluir dentro del pensum de estudios que se trabaja en la misma Facultad de Arquitectura, así como en la Escuela de Diseño Gráfico, que creo que también es importante que se pudiera retomar estos planteamientos y tomar una dirección más cercana hacia la población y a que todos formamos parte de esa población. O sea que nuestro proyecto incluyó esa parte también, la fundamental, la parte educativa, lo que nos compete como profesores de la universidad, como investigadores de la universidad. Esta investigación fue multidisciplinaria. ¿Qué perspectivas les ha generado desde su campo y cómo creen que ha fortalecido realmente esta multidisciplinariedad, el hecho de los resultados que se obtuvieron a través de la investigación? Bien, tal vez desde la perspectiva que no soy tan experta, pero en la parte de lo de la biología, empezamos a conocer términos que se utilizan dentro de la biología con respecto a todo lo que las edificaciones patrimoniales en este momento pueden tener, ¿verdad? Y uno de los datos tal vez más importantes fue que la edificación patrimonial que más estuvo afectada por los líquenes fue el Templo de San Francisco y el que menos de los 8 casos fue la Biblioteca Nacional. Yo quisiera agregar que con cada uno de los 8 casos de estudio hicimos un trabajo multidisciplinario, como bien ya se ha venido diciendo, en unos cuadros. Trabajamos cuadros con cada uno de los casos de estudio, con las diferentes perspectivas de las disciplinas, profesiones que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, cada uno de estos cuadros recogía información desde la arquitectura, desde la biología, desde la sociología y desde la psicología, específicamente en cuanto a la colorimetría por ejemplo, el Templo de San Francisco, desde su colorimetría, además también la memoria individual y colectiva que recoge este templo, la edificación patrimonial en sí, cuál es su historia, su significado y la identificación de las especies que, como bien dijimos, estos líquenes que son indicadores de la calidad del aire, ¿verdad? Y esto con cada uno de los casos, ¿verdad? Con los 8 casos de estudio fue, creo yo, una experiencia totalmente enriquecedora en este sentido, porque fue lograr ver desde todas estas perspectivas cada uno de los patrimonios edificados y verlo desde estas diferentes vistas, desde estas diferentes visiones que también se van alimentando y se van entrelazando una con la otra. Gracias. Sabemos que el tiempo en radio es breve y tal vez como conclusión final me gustaría agregar de mi parte que estas ideas, estos conceptos empatan muy bien con aspectos desde la perspectiva de la conservación de monumentos, en el sentido de que una de las principales causas de deterioro es cuando no se conoce el patrimonio. Patrimonio que no se conoce, entonces se va a deteriorar más porque no se valora. Y entonces las propuestas educativas cobran relevancia porque a futuro, como una estrategia de conservación, es conocer este patrimonio, conocer los valores que representa para propiciar su conservación. Entonces eso pues de manera muy breve, sabemos que hay muchas más reflexiones a partir del proyecto, pero en función del tiempo, pues le regresamos el micrófono a Alexander ya para el cierre. Muchas gracias. Les agradezco mucho pues el hecho de que hayan compartido con nosotros y con la audiencia esta investigación, sus vivencias, lo que han logrado tener como resultados de esta investigación. Esperamos pues tenerlos próximamente en otra entrevista con un nuevo tema de investigación. Pues realmente
creo que sería bastante importante tener un seguimiento de los temas que se han dado hasta ahora en temas de investigación como este, porque pues ayudan a preservar el patrimonio y a conocerlo de una manera más idónea para los estudiantes, para los docentes, para el público en general. Muchas gracias, doctor Ramírez, licenciada Salazar y doctora Ruiz. Este ha sido el programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 horas por el 92.1 Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.